Bueno, bienvenidos a este episodio del podcast, un episodio especial donde estamos por reunirnos con Laura Casas de Casas Prop, que ya se va a presentar, y con Manu Irursun de Flip Extreme. Esto es Flipping Master, el podcast del negocio inmobiliario más rentable del mundo. Soy Virgilio Raider, autor del libro Comprá, Remodelá, Vendé, Ganá y fundador de Flipping Master, el programa donde enseño el método que me permitió ganar miles de dólares haciendo flips en Argentina y en Estados Unidos. En este podcast te comparto casos reales, números concretos y las claves para comprar, remodelar, vender y ganar. Si quieres vivir del flipping, estás en el lugar correcto. Lau, comenzá presentándote y cuál es tu relación con el flipping. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, estoy súper contenta de estar acá. Bueno, mi relación con el flipping es, arranca desde antes de mi nacimiento, ya que mis padres, mi mamá especialmente se dedicaba a hacer flipping desde los años 70, siempre me cuenta historias de aquella época. Eso me motivó a mí, una vez terminado el secundario, a empezar a estudiar arquitectura y dedicarme un poco al mundo del flipping, que fue lo que hice desde mis inicios. Así que ha sido parte de mi vida, lo he llevado siempre conmigo, y comprar propiedades desactualizadas, abandonadas, venidas abajo y volver a darles vida, tanto para mi familia como para otros compradores. Es algo que llevo un poco en la sangre, así que mi relación con el flipping es prácticamente mi vida entera. Una relación de una vida entera. De hecho, vos has vivido en casas tuyas, que la flipeabas, vivías y la vendías, así que es una relación que te ha atravesado hasta en tus propias casas. Sí, de hecho, siempre cuento esto de que yo me he mudado más de 40 veces haciendo flipping. Ya hace 10 años que no me mudo, pero fueron muchísimos años. Creo que obtuve un récord en una propiedad que la compré, la flipeamos, me fui a vivir y a los 3 meses ya me estaba mudando de vuelta. O sea que no llegábamos, no llegábamos a desembalar. Pero bueno, fue un proceso de crecimiento, de capitalizarme, de ir creciendo en metros. Empecé con un departamentito muy chiquito, con ayuda, y de a poco lo fui haciendo crecer hasta llegar a la casa que quería tener, y después empezar a invertir con capitales de otros inversores, con capital propio. Así que es un rubro multiplicador de siempre estar creciendo, y además siempre fue para mejor. Y para mí siempre fue una alegría y fue algo muy motivador como para avanzar. Siempre hiciste flipping en Buenos Aires, ¿cierto? En la ciudad de Buenos Aires. Siempre Ciudad de Buenos Aires. Hemos hecho algunos flippings en provincia, pero siempre cerquita. Digo esto porque la gente que nos puede estar escuchando puede estar en cualquier lado del mundo para contextualizarlos. Manu, presentate, contanos de vos y de tu relación con el flipping también. Estás, Virgilio. Bueno, yo también estoy en Capital Federal. Bueno, Lau y yo somos marido y mujer, entonces hay mucho de lo que está diciendo ella que yo también fui viendo el proceso de todo lo que era el flipping en ella. Yo, sin embargo, mi familia sí había comprado una propiedad donde vivimos mucho tiempo, que la idea era que sea un flipping. Finalmente no terminó siendo porque fue la casa donde vivimos, pero la idea había sido esa. Yo viví en una casa donde siempre, que era muy grande y que quería ir transformándola, así que siempre me gustaba esto de transformar los espacios que están un poco abandonados y demás, y bueno, y darles otra vida, ¿no? Pero cuando empiezo a estar con Laurita, lo que me pasó es que empecé a ver todo el proceso y me gustó muchísimo. Y después tuve la suerte de que mis papás fueron los primeros que decidieron invertir en mí. En ese sentido, yo encontré una oportunidad y dije, bánquenme en esta porque yo lo voy a hacer y le voy a devolver el dinero rápido. Así fue, por suerte. Una vez que empecé con eso, hace más de 15 años, dije, listo, hay que ir por este camino porque me fascinó, me pareció espectacular, me encantaba meterme en lugares que hay que darle otra vida y ver cómo quedan bien y después encima sacarle un rédito económico. Por supuesto. Y contá, Manu, Dale. ¿qué es lo que más disfrutás? Porque no solo has ganado plata, sino te has entusiasmado con este negocio a través de Laura. ¿Qué es lo que más te ha entusiasmado y te sigue entusiasmando de esta actividad? Mira, una de las principales cosas es que buscaba es la independencia. La verdad que yo venía trabajando en un trabajo de relación de dependencia y esto te da una independencia total, ser tu propio jefe y, y sentir que aparte te sobra tiempo para hacer más cosas de las que querés hacer. Así que yo diría que lo principal es eso y después por otro lado esto que te decía antes de encontrar lugares que podés darle una nueva vida y ver cómo quedan, te da una satisfacción
espectacular. Es lindo, ¿no? Lo de las transformaciones creo que es algo que lo hace único, absolutamente único. Transformar lo feo en bello es un placer muy importante de esta actividad. ¿O no, Lau? ¿Qué pensás vos? ¿Qué sentís con eso? Sí, sin dudas, además de ser un lindo negocio a nivel económico, cuando vamos recorriendo los departamentos, las casas que tuvieron su historia, su vida y ya nada, y ahí están en esta sensación, en esta situación de abandono donde nada, genera un poco de tristeza, ¿no? Pensar esto, o por lo menos melancolía de pensar quién vivió acá, cómo vivió. Muchas veces recibimos las propiedades con muebles, hemos encontrado fotos, recuerdos, y realmente es volver a darle vida, volver a darle una oportunidad a esa propiedad, que una familia se mude a un departamento, una casa que está lista para una nueva historia. La verdad que es lo personal me parece muy lindo. Es un negocio que transforma los espacios y transforma también la vida de la gente. Esto que decía Manu recién, que yo también un poco adhiero a que es un laburo que te da una independencia y tiempo, y además es muy dinámico porque son procesos cortos. Los flippings más o menos en 6 meses se empiezan y se terminan, entonces son procesos muy cortos y muy entretenidos, muy dinámicos, donde aparecen un montón de actores, desde la inmobiliaria que interviene en la compra del inmueble, el escribano, los vendedores, los gremios para empezar la obra, todo el proceso de pensar el proyecto, de pensar cómo va a quedar ese producto. Nosotros muchas veces nos ponemos a pensar quién va a vivir ahí cuando lo armamos. Nos imaginamos al personaje, al protagonista del comprador. Muchas veces estamos diciendo acá claramente va a vivir una persona mayor o alguien más joven, una familia. Entonces, ¿cómo armamos estos espacios? ¿Cómo los imaginamos? Y después aparece finalmente el consumidor final, el comprador, que se entusiasma y con una alegría compra algo que está listo para mudarse. Realmente es como muy satisfactorio ver. Inclusive nosotros, además soy corredor inmobiliario, entonces también las propiedades las vendemos nosotros y cuando está la propiedad terminada y van pasando los posibles compradores, los candidatos, y ves esa mirada, esas ganas, esa energía que le ponen para nada, para dar un paso más en sus vidas, que muchas veces es muy importante, porque capaz que ahí después terminan teniendo un hijo, es el lugar donde se casan, o el lugar donde ya se van a acomodar para el resto de sus vidas. La verdad que termina siendo como todo el proceso con todos estos actores y personajes y toda esta transformación termina siendo algo súper súper lindo. Así que nada, es una de las cosas por las cuales también lo elegimos. Claro. Una de las cosas que has dicho, Lau, es el tema de 6 meses. Que el ciclo de un flipping puede durar más, puede durar menos, pero una referencia de muchos de los flipping que vos has hecho, que ustedes han hecho y que yo también me pasó lo mismo, son que más o menos puede durar 6 meses. Eso quiere decir que uno podría dar 2 vueltas el capital, la rueda, en un año. ¿Cuáles son cómo son esos tiempos? Le contemos a las personas que nos están escuchando, o cuáles son las claves para gestionar los tiempos, porque aquí es súper importante. Si uno se descuida, ese tiempo puede ser mayor. Si uno toma malas decisiones, ese tiempo puede ser mayor. Y el tiempo es muy importante en el flipping. Así que comentanos vos, Lau, inicialmente, qué pensás de estos 6 meses, cómo se gestionan para que no se dilaten. Bueno, como decís vos, para esta rueda, para que funcione y para que sea un negocio que dé la rentabilidad que nosotros estamos buscando, es un negocio que tratamos de llevarlo a cabo 2 veces al año, con un departamentito estándar, ¿no? Si hablamos de algo un poco más importante, capaz que los plazos son más largos, pero algo más estandarizado son 6 meses a cada flipping. Estos 6 meses, ¿cómo se componen? Primero, nosotros siempre estamos buscando oportunidades, o sea, siempre estamos con los ojos abiertos, con las antenas, siempre nos aparecen, llegan también oportunidades de gente que sabe que nos dedicamos a esto. Entonces, en el momento que aparece la propiedad, que ya cerramos y la reservamos, y el día que se hace la escritura, arranca el ciclo, ¿sí? El ciclo del flipping, que es cuando el inversor pone la plata arriba de la mesa para hacer la operación y ya se hace dueño del inmueble, de esta oportunidad. A partir de ese momento nosotros creemos que tenemos 3-4 meses aproximadamente de obra. ¿Sí? Desde que empezamos hasta que lo dejamos listo para publicar, que muchas veces, pues si quieres hablamos un poco de esto, de los decoramos, lo dejamos hasta perfumado para que la propiedad esté lista para salir a vender, la publicamos y en el momento que la publicamos nosotros queremos que el plazo de venta, el plazo de promoción del inmueble hasta que caiga una reserva no sea mayor a 45 días. Es como nuestra meta, objetivo. En función de eso, tenemos muy claro el precio que queremos poner, que sea súper competitivo en el mercado, que la gente que está buscando algo parecido enseguida lo encuentre, que lo vea promocionado
y que lo tenga acá enfrente de la cara y que lo venga a reservar, que se desesperen por venir a reservarlo, ¿sí? La idea es que el producto que tengamos se nos prenda fuego en las manos. Entonces, esos 6 meses alcanzan y si los es prolijito hasta sobran, que es lo que nosotros nos ponemos en la cabeza lograr así de manera obsesiva, que no pasarnos de ese plazo. La clave es que te lo saquen de las manos, que todo el mundo lo quiera comprar, que esté súper competitivo, porque está claro que en 45 días no es el tiempo promedio de todas las unidades que se venden en Argentina, por ejemplo. Suele ser muchísimo más. Entonces, de alguna manera, qué les ha pasado? ¿No les ha pasado que han tenido inversor que lo han querido vender más caro y le han puesto de alguna manera un palo en la rueda para que deje de rodar? ¿Qué nos pueden contar de eso? Y nos ha pasado, inclusive a nosotros, está bueno cuando te pasan estas cosas para aprender sobre eso. Uno de nuestros clientes se había engolosinado un poco como diciendo, bueno, esto hay que venderlo a este valor porque vi en mi cuadra que están vendiendo uno al mismo valor y el nuestro es mejor. Y la verdad que nada, a veces los precios publicados no son los que realmente después se venden. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Entonces nosotros hicimos un poco de caso y la verdad que después el momento del país tampoco ayudó y las propiedades comenzaron a bajar. Pero en ese momento, si lo hubiéramos vendido, hubiera sido totalmente diferente, realmente. Bueno, por estas circunstancias y aprendizaje, lamentablemente después, cuando lo vendimos más barato de la primera oferta que habíamos tenido, que había sido muchísimo superior a la segunda. Así que hay que estar muy atento a eso y no engolosinarse y no dejarse llevar por lo que ves de otras propiedades y demás. A veces es el momento de venderlo, cuando te hacen una oferta es ese, si aparte ya tenés ganancia, bueno, yo diría que es un buen momento también. Así que esa es una buena experiencia para darle a los demás. Sin duda, es muy importante porque la tentación, después que el sesgo de cuando un propietario de algo siente que vale más, un sesgo que pasa siempre a los propietarios cuando quieren vender, y nos pasa también a los que hacemos flipping, que finalmente cuando hacemos un análisis cerebral decimos, bueno, para venderlo competitivo tenemos que venderlo en este precio, pero después nuestros socios, nosotros mismos podemos caer en la trampa de querer venderlo más caro y frenamos la rueda. Y este es un negocio que funciona muy bien, aún con la sensación de que podríamos haberlo vendido más caro, porque la sensación de creer que uno lo puede vender más caro es una invitación a ponerle un palo a la rueda, que el ciclo deje de rodar, deje de cerrarse para poder abrir uno nuevo. Así que hay que vender a un precio competitivo. Pero para vender a un precio competitivo y ganar dinero, porque estamos hablando de que los flipping todos nosotros hemos ganado dinero y nos ha ido bien, tenemos que comprar a un precio muy competitivo, sabiendo que vamos a vender a un precio muy competitivo. Y la clave siempre es la compra. Cuando uno compra mal, después de manera de acomodarlo al negocio, cuando uno compra bien, es decir, compra con margen, el negocio muchas veces se lo hace, yo creo que más del 50% del negocio se lo hace comprando bien. Hablemos un segundo de la compra y de estrategias para comprar buenas oportunidades. ¿Qué nos puede contar cualquiera de los... Sí, con respecto a las estrategias de compra, me parece lo que es fundamental es conocer mucho el mercado, saber qué es lo que está buscando el público, estar conectado con el mercado inmobiliario, con nuestros colegas, saber qué es lo que más demanda tiene, ¿sí? Justamente ayer leíamos un artículo de que las propiedades que más se vendieron en 2024 fueron departamentos de 3 ambientes. Nosotros ya lo veníamos percibiendo esto hace un rato, entonces los últimos flippings que venimos haciendo son departamentos de 3 ambientes chicos, departamentos de 3 ambientes. Entonces, tener en cuenta la demanda del mercado me parece fundamental a la hora de pensar un flipping. Adentro de esa demanda hay que encontrar oportunidades. O sea que es dificultoso, pero es lo mejor que te puede pasar. Si vos tenés una demanda alta de un producto y encima lo encontrás en oportunidad y le das un valor agregado, tenés la certeza y la seguridad de que va a ser un flipping exitoso. Eso no quiere decir que si no hay tanta demanda de 2, 3 o 4 ambientes no pueda hacer un negocio, pero estar atento a lo que pide el público me parece súper importante. Una de las cosas que destacaba este artículo que leímos es que las propiedades con menos demanda fueron los monoambientes y los departamentos de 5 ambientes, que nosotros ya lo teníamos incorporados, ya sabíamos que el monoambiente no era un negocio para hacer flipping y los departamentos muy muy grandes tampoco. Entonces estábamos muy orientados a lo que son departamentos de 2 y 3 ambientes. Buscamos en zonas con cercanía a los medios de transporte, que también suele ser los lugares más demandados. Yo hace 20 años me dedico al rubro inmobiliario.
Entonces conozco muy bien cuáles son las cuadras más buscadas, las callecitas, los edificios, las tipologías más buscadas, los edificios que sí, los edificios que no. Y adentro de esas tipologías, cómo están armadas. Lo que tiene, creo que todos tenemos súper claro que después de la pandemia, un balcón, una terracita, un patio ha sido algo muy buscado porque todos sufrimos el encierro y tener ese espacio se transformó en un espacio casi obligatorio a la hora de comprar un inmueble. Entonces estamos como muy atentos a lo que el público quiere. Es poder empatizar con el mercado, con lo que el mercado está buscando, me parece que es como una clave importante del tipo de producto que se tiene que comprar. Y después tiene que ver con la oportunidad, con encontrar esos inmuebles que han sido abandonados, que nadie los quiere comprar, que están muy deteriorados, que están mal distribuidos, que tienen algún detalle que hace que la gente huya de esos espacios, que el consumidor final huya de esos espacios, y cuando nosotros los transformamos y realmente le volvemos a dar ese carácter y esa magia de un inmueble que está impecable, listo para vivir, hace que sea muy tentador. Yo creo que hay un elemento más que les quiero preguntar, porque es algo que es particular de ustedes, que puede ser útil para algunas personas, que es que ustedes, digamos, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy grande y ustedes se han especializado en el barrio en el cual ustedes viven, que es el barrio de Recoleta, y la mayoría de los flipping lo han hecho, y eso en esa zona, en ese barrio, que es un barrio muy bonito, y que les permite además este conocimiento de decir, en este edificio sí, este edificio no funciona porque tiene este otro tipo de problemas. Y es como decir, cómo en un barrio ya puede haber muchas oportunidades de flipping para que durante décadas se pueda hacer flipping, porque hay un porcentaje de viviendas muy grande, muy densamente poblado, y hay un porcentaje de viviendas que siempre necesitan ser reparadas. ¿Qué fortalezas creen y qué debilidades o qué les gustaría cambiar de esta cosa de hacer un foco como rayo láser y apuntar a un barrio que es donde han hecho la mayor parte de los negocios ustedes? ¿Qué creen que es la ventaja principal de esa experiencia, de ese foco? Yo creo que es fundamental. Aquel que está empezando está bueno tener en claro que conocer tu barrio o conocer los lugares donde vas a trabajar es muy importante. Hay cuadras que decís, esta cuadra, no sé, tiene 100 metros de diferencia, pero ya te das cuenta que es una cuadra que a la gente del barrio la tiene mejor catalogada, o por ahí esa cuadra tiene más árboles, hay una cuadra que es muy linda, pero tiene la salida de bomberos. Bueno, hay un montón de circunstancias que yo cuando hago búsquedas, por ejemplo, ya directamente veo una dirección y ya me doy cuenta en qué cuadra está, y ya te das cuenta que eso puede llegar a ser un factor de venta mucho más interesante o no. Y sí nos ha pasado de decir, bueno, tenemos que ampliar un poco más nuestra zona, y nos fuimos a zona donde por ahí no vivimos, pero conocemos bien también. Entonces, yo, por ejemplo, sé que hay lugares que para hacer flipping son espectaculares, no sé, por decirte Almagro, Caballito. Pocas veces nos hemos jugado a hacerlo para allá porque no siento que sea el lugar que yo más conozco. No quiere decir que realmente que no aparezcan oportunidades espectaculares. Yo me siento más cómodo por el momento haciéndola en el corredor norte, que es Recoleta, Palermo, Belgrano, donde hemos hecho innumerable cantidad de flippings y siempre salieron bien. Y a veces por ahí te alejas un poquito, por decirte Valvanera, que está pegado a Recoleta, y decís, bueno, los valores cambian radicalmente. Igualmente decís, che, bueno, acá tendría un poquito más de precaución. Pero la verdad que como experiencia yo diría que es muy importante saber dónde estás actuando. Después podés seguir ampliando los horizontes, pero para empezar está bueno saber dónde vas a hacerlo. En el Flipping Master, en el programa donde enseñamos a hacer el negocio del flipping, una de las primeras clases que damos se llama Definir tu territorio. Y el territorio tiene que ser lo suficientemente chico para que lo puedas dominar y conocer, pero también lo suficientemente grande para que tenga una suficiente cantidad de oportunidades, porque si es demasiado chico no va a haber suficientes oportunidades. Y ese territorio tiene ventajas competitivas cuando uno define el territorio, si es un territorio que uno conoce, ya sea porque ha trabajado, o porque vive, o porque ha vivido, o porque ha crecido en el barrio. Una de las cosas que siempre invitamos es a caminarlo. Si uno lo vive, lo camina, pero si uno no lo vive, tiene que caminarlo. No se lo puede definir y conocer un territorio por Google Maps. Hay que caminarlo, hay que sentirlo, hay que ver si es un barrio que está cuidado, si la basura, si los vecinos cuidan sus veredas, sus cosas, si hay cariño ahí o hay desapego, hay falta de pertenencia.
porque todo eso en definitiva después le da el valor a la propiedad. Así que esto de conocer el territorio creo que es una fortaleza que uno la puede tener como una fortaleza adquirida porque uno vive ahí, o por una fortaleza a desarrollar, que uno tiene que hacerlo cuando uno está definiendo un lugar para hacer flipping. Y también creo que esto, ¿no? Hablar con los porteros, hablar con los encargados de los edificios, también es otra manera de detectar oportunidades. Me gustaría que hablemos un segundito de detectar oportunidades, porque yo creo, voy a dar mi opinión al respecto al comienzo, que muchas veces las oportunidades están ahí donde uno hace lo que nadie más está haciendo. Buscar propiedades en Internet sin duda es una manera de buscar oportunidades y de encontrarlas y de crearlas a las oportunidades, pero también caminar, preguntarle a los encargados de los edificios si hay algún departamento en venta ahí, hacer desde buzoneo, compro tu propiedad en una zona, hasta distintas alternativas que hay. En definitiva, cuando uno hace lo que la mayoría de la gente no está haciendo, es probable que encuentre vendedores motivados que los demás no están en contra. Entonces, en su experiencia, qué pueden comentar sobre esto de cómo encontrar oportunidades o cómo crearlas? Bien, me gustó el tema de crear. La mayoría de los flippings que hacemos son sucesiones. Son herederos, muchas veces primos, hermanos, sobrinos. Ninguno de ellos es usuario del inmueble, o sea, no tienen este factor emocional que tiene muchas veces el vendedor, que cree que su propiedad vale más simplemente porque ahí vivió parte de su vida. No le pasa a los herederos, no tienen ese vínculo sentimental con el inmueble, sumado a que se tienen que repartir las partes de la venta, entonces suelen aparecer buenas oportunidades cuando los herederos venden. Quieren muchas veces resolver una cuestión y nosotros nos ayudamos a resolver la cuestión. Generalmente son propiedades abandonadas, que están hace mucho tiempo sin uso, porque hasta que se hizo la sucesión pueden haber pasado unos años, sobre todo si no se ponían de acuerdo con algunas cuestiones. Así que ahí se encuentran oportunidades. Están dispuestos muchas veces a vender un precio más bajo, con tal de vender un inmueble que está abandonado, que no quieren pagar muchas veces los gastos, y ahí solemos encontrar buenas oportunidades. Por otro lado, también está la mirada del inmueble. Esto de decir, no hay oportunidades, porque vi todas estas propiedades y ninguna me pareció interesante. Bueno, pero también hay que mirarlas capaz que diferentes. Si un espacio se puede transformar, es muy normal que en este barrio haya propiedades que nosotros llamamos que tienen plano invertido, o sea que está el living mal ubicado con respecto a la distribución del inmueble, y con pequeños cambios muchas veces se logra un producto interesante. Ahí de repente sí, es un buen producto y es una oportunidad. Cuando uno lo mira diferente o le encuentra la vuelta a la propiedad. Eso es algo que te da el ojo, te da la experiencia de recorrer, ya uno conoce prácticamente todas las tipologías arquitectónicas de nuestro barrio, porque después otros barrios tienen otras tipologías, entonces ya es como que es muy sencillo poder darle la vuelta a muchos inmuebles. Es experiencia y es conocer y tratar de crear, como decís vos, crear la oportunidad, imaginarse cómo puede quedar algo. Estás viendo algo que nadie más vio, entonces también está un poco ahí la cuestión. Y lo otro que decís vos, la oportunidad muchas veces es cuestión de decir, bueno, el precio de este inmueble es este, y si yo logro que me lo vendan a este valor, esto que no era una oportunidad, empieza a hacerlo. Así que me parece que son estrategias que nosotros usamos un montón y resulta. Yo quería agregar algo, que estaba bueno lo que decías, Virgilio, de hacer maneras no tan tradicionales. Yo en particular uso la manera tradicional, pero creo que la mayor parte de la gente no sabe usarla, entonces se convierte en algo no tan tradicional. O sea, si yo uso los mismos portales que todos y generalmente viene la gente y me dice, pero ¿cómo hiciste para encontrar esa oportunidad? Yo estoy buscando en el mismo lugar que vos, ¿cómo puede ser que no la haya visto? Y bueno, hay estadísticas sobre eso. Por ejemplo, en Zona Props hay estadísticas que la gente busca hasta la primera página. O sea, le da fiaca agarrar e irse a otras páginas. Entonces, ahí te perdés un montón, porque en general las que están publicadas, las primeras que están publicadas, son de inmobiliarias muy grandes que pagan un paquete que no tiene acceso en casi todas las inmobiliarias más comunes. Entonces termina siendo que las primeras propiedades que ves son de las inmobiliarias más grandes y quizás las más rezagadas, las últimas, son las que por ahí son las más interesantes. Por más de que lo ordenes por precio, por más de que lo ordenes por un montón de filtros, termina siendo así, no te muestra todo generalmente, por más que lo ordenes con los filtros. Entonces tenés que estar ahí, indagar y saber usarlo. También hay muchos factores como por ejemplo, vos te vas dando cuenta que, por ejemplo, en Zona Pro tenés abajo, cuando vos ves una propiedad, te va diciendo la cantidad de vistas que tiene esa propiedad. Generalmente cuando tiene muchas vistas, eso hace que vos pienses, che, bueno, esta propiedad está solicitada y es probable, también hay unas estadísticas que te dicen que de tantas propiedades, de tantas vistas, la propiedad se va a vender en menos de una semana. Cuanto menos vista, bueno, se va cada vez alargando más el tiempo.
Y hay a veces que de repente también ves que hay una propiedad que tiene publicada muy mal las fotos, no se ve bien ni siquiera el living o el lugar con más luz, está muy mal publicada, la inmobiliaria es de otro lugar que no es del lugar donde está publicado. Es decir, si yo estoy buscando un departamento de Recoleta, por ahí esta inmobiliaria es de, no sé, de Vicente López, y eso hace que digas, bueno, pero ¿por qué no muestran las fotos? ¿Por qué? Bueno, generalmente tenés que ver un poquito más allá, y cuando ves un poco más allá, aparecen las oportunidades. Está genial porque a veces los tesoros escondidos están ahí, justamente escondidos, detrás de inmobiliarias que no trabajan bien y que no las muestran a las propiedades, de fotos muy mal tomadas, de descripciones pésimas, o de cuando uno llama a la inmobiliaria y dice quiero ver tal inmueble que me interesa y el inmobiliario te dice pero mirá que está detonado, mirá que está feo, mirá que no sé qué, pues ya se hartó de mostrarlo. Y uno dice, sí, definitivamente vamos a verlo. ¿O no es así? Porque ahí es donde uno dice, sí, exactamente por ahí. Yo soy el comprador para comprar eso que para la mayoría de la gente es invendible, porque yo lo voy a comprar y lo voy a transformar en algo vendible. Ese es el negocio del flipping. Comprarlo invendible y transformarlo en algo vendible, es decir, deseable por las familias de hoy, que quieren algo lindo para vivir y no algo que esté muy desgastado por el paso del tiempo. Y muchas casas están muy desgastadas porque las personas que vivían ahí no la podían mantener. Entonces, en barrios hermosos del mundo, hay casas que están totalmente deterioradas, que empezó con una pérdida de agua, esa pérdida de agua se transformó en humedad, en azulejos saltados, y viven en un baño que está totalmente lleno de humedad y cosas así desde hace décadas. Y bueno, de eso se trata, de ver ahí una inmensa oportunidad, y ese es el negocio al cual nos dedicamos los que hacemos flipping. Me gustaría preguntarles si tienen alguna anécdota, algo que sea loco que les haya pasado, algo que sea raro que les haya pasado haciendo flipping, alguna cosa que sea memorable, distinta. Y hay uno que es súper reciente, que Manu lo tiene ahí cargado como uno de sus primeros reels en Instagram, que es una propiedad que la fuimos a ver acá en el barrio, estaba completamente abandonada, pero tenía la particularidad de tener un olor a podredumbre de comida vieja, nauseabundo. El broker abrió la puerta y todo, como la visita fue poniéndose... Él se quedó afuera, dice, entren ustedes. Nosotros rápidamente como que hacemos, yo hago el planito rápido en la mente como para poder después bajarlo a servilleta. Lo recorrimos rápido, lleno de cosas, muebles, todo, ropa, estaba completamente lleno de cosas la propiedad, o sea, realmente era muy difícil poder visualizar el espacio. Obviamente una propiedad que se vendía a un valor de oportunidad, obviamente se la querían sacar rápido de encima, tenía casi un embargo por deuda de expensas, o sea que realmente tenían un problema importante los vendedores. Así que de ahí salimos del departamento y nos tomamos un taxi y fuimos directo a la inmobiliaria. Sin llegar a bajar el plano a la servilleta, fuimos a hacer una reserva. Cuando llegamos a la inmobiliaria, el broker de la inmobiliaria nos dijo, antes que nada, le quiero explicar que acá hay deuda de expensas, deuda de esto. Te tiran enseguida todo el panorama fatídico, a lo que nosotros estamos muy acostumbrados, porque realmente no a mí que tengo una deuda de expensas, es lo más livianito que puede suceder adentro de las cosas que puede tener una propiedad. Y la reservamos y ya está en obra y estamos cerquita de terminar. Y cuando fuimos con el inversor, porque el inversor recién fue a conocer la propiedad después de haberla comprado, o sea, el tipo fue, firmó la escritura, puso la plata y le dijimos, bueno, vamos a conocerla. En la escritura le preguntamos, ¿viste, al vendedor, ¿vaciaron el departamento? Sí, quedaron algunas cositas, dice. Fuimos al departamento, cuando el inversor entra, sale de vuelta este vago, se quería morir, decía, ¿qué me hicieron comprar? ¿Viste? Ella nos conoce hace años, sabe que le hacemos comprar porquerías y que la dejamos hermosa, pero se fue directo al balcón y dijo, chicos, yo no quiero ver la propiedad, no me importa, llámenme cuando la hayan terminado, y ya. Estaba toda la propiedad con las mismas cosas que cuando fuimos a verla por primera vez, pero un poco más revueltas nada más. Había ropa tirada por todos lados, lleno de muebles. Fue como, nada, un proceso súper, una anécdota como diferente a las demás. Nos hemos encontrado un montón de veces con cajas fuertes adentro de los inmuebles, que nos entregaban con la caja fuerte cerrada. Y ahí era una siempre lucha. Con la expectativa de saber si adentro hay una fortuna o no. Imagínate los gremios, cuando llegan a la hora, le digo, si abren la caja fuerte, se quedan lo que tienen adentro. Agarran la moladora, la masa, el cortafierro, pobre, la caja fuerte le dan ganas. Nunca aparece nada, pero bueno, por lo menos termina siendo como una experiencia divertida y motivadora para ellos. Claro, algo importante que dijo Lau me parece también es esto de que cuando ves una oportunidad,
no tenés que dudar, tenés que ir a reservarla en el momento. O sea, eso por lo menos es nuestra ley primera. ¿Te gustó? No puedes dejar pasar más de 24 horas porque a veces, bueno, hay mucha gente que también está buscando y puede llegar a estar interesado. Así que hay que tener en cuenta eso. Eso me parece que es un gran aporte, Manu, que es la capacidad de reacción cuando uno se da cuenta que está frente a una oportunidad de no dejar pasar, porque las oportunidades buenas muchas veces vuelan y es como súper importante tener esa capacidad de reacción, de ir rápido a reservarla, de hacer ofertas, de estar en la mesa de negociación lo antes posible. Iba a contar eso con respecto a la velocidad de reacción. Me acordé recién de otra anécdota divertida. Fue una propiedad en Echeverría y Libertador. El Manu la ve publicada y me dice, mira esta, mira el plano, mira la foto. Estaba bien publicada. Tenía lo justo y necesario como para saber que había que comprarla sin ir a verla. Me llama a la inmobiliaria y me dice, no, mira, la vieron ayer y me iban a llamar hoy para venir a reservar, dice la broker. Y Manu agarra y le dice, no, yo no necesito verla. Voy ahora y te la reservo. No, pero ¿cómo? Sí, yo ya la vi las fotos, vi el plano, no hace falta ir a verlo. Voy y la reservo. No, bueno, vení y si querés, la ves antes de reservarla. Vamos para allá. Así que nos subimos, era un sábado, me acuerdo. Nos subimos al auto, la vimos y de ahí nos fuimos a la inmobiliaria y la reservamos. Se compró, se hizo flipping. Fue uno de los mejores flippings que hemos hecho porque era una propiedad divina. Pero fue eso. Ni sin verla ya sabíamos que teníamos que reservarla, ir directo y fue ganarla al otro de mano. Esto es un poco una corrida. A mí me pasó lo mismo. Muchos de los mejores flipping que hice fueron propiedades que compré sin verlas. En Estados Unidos me pasó eso, ¿no? Los wholesalers, que son los que muchas veces trabajan generando oportunidades para los que hacemos flipping, nos dicen, mira, está esta oportunidad, la liberamos a las 2 de la tarde y tiene estas características, te mandan la foto y la empezamos a mostrar esta tarde a las 5, pero no sé si llega. Y efectivamente antes de las 5 de la tarde muchas veces, así como también perdí muchas veces haciendo el análisis, perdí por media hora y me perdí buenas oportunidades. Así que cuando uno entiende las reglas del mercado y los tiempos, esa capacidad de reacción sin duda es una ventaja competitiva, sin ninguna duda. Yo les iba a contar de una anécdota que a mí me pasó. Yo también he comprado muchas casas, bueno, por supuesto todas deterioradas, desgastadas, y también muchos de acumuladores, como la que ustedes contaban, que llena, abarrotada de cosas, que casi no deja espacio para el oxígeno, para el aire, para moverse, que las personas están como encarcelándose, ¿no? Dentro de objetos que van acumulando, también lleno de la comida, la heladera, el freezer. Ya tuve que contratar una empresa de limpieza. Con los días fuimos sacando cosas y tenía una cosa linda y una cosa que me sorprendió que no fue tan linda. La cosa linda fue que me dejaron 2 jet ski que nunca los vinieron a buscar. Me hizo bastante feliz ese plus con el que vino a la casa. Y la cosa, pasaron los días y seguíamos sacando cosas y en el estante del garage de esta casa abro una caja medio pesadita. Era una caja de metal con las cenizas del abuelo, digo yo. Las cenizas de los padres de quienes vivían ahí, no sé muy bien. Y no me podía comunicar con los que vivían en la casa para que la busquen. Finalmente le digo a Caro, a mi mujer, Caro, me parece que vamos a tener que darle destino final al abuelo. Nosotros nos salíamos mucho en lancha en ese momento, así que fuimos a la lancha y lo dejamos en el mar, que entendíamos que era un buen destino. Si tenía jet ski, tenían todo, así que seguramente... Pero bueno, fue movilizador encontrarse con las cenizas de una persona en un flipping. ¿Te das cuenta? Le resolviste la vida al tipo después de muerto. Tal cual, tal cual. Bueno, son cosas, pero bueno, pasan, muchas de estas cosas nos pasan haciendo flipping. Quiero que hablemos un segundito de la Argentina. De la Argentina en este momento, y que estamos grabando este episodio. Antes de hacer una pregunta, voy a hacer una introducción. Se puede hacer el negocio del flipping casi en todos los momentos, y se puede hacer buenos negocios en los buenos momentos, en los malos momentos, en el mercado de compradores, en el mercado de vendedores. Siempre se puede hacer negocio, o casi siempre se puede hacer negocio, porque a veces cuando justo cambia abruptamente el ciclo, uno puede comerse la rentabilidad o que no se haga negocio, pero en los demás, si uno lo sabe leer, lee el ciclo, se puede hacer buenos negocios haciendo flipping. Sin embargo, y ustedes vienen haciendo negocio hace 15 años en Argentina, vos desde mucho más, Lau, y en los buenos y los malos momentos, con un hiperstock o con mercado más dinamizado. Sin embargo, ahora estamos en un momento interesante y que yo siento que es uno de los mejores momentos para entrar en el negocio del flipping, porque todavía es como que los inmuebles usados, y sobre todo los muy usados, que son los que en nuestro negocio están bajos, se han recuperado un poquitito, pero todavía están muy bajos en relación a los precios, por ejemplo, del 2018. Le falta mucho trecho, así que pareciera que por delante tenemos meses varios meses o años
de recuperación de precio. ¿Cómo ven el mercado de Argentina hoy para quienes están pensando en entrar en este negocio? Yo lo veo como un momento ideal para aquel que quiere arrancar este negocio. Es como decís vos, es un negocio que da siempre, en todas las épocas, con subas, con bajas, con mercado de vendedores, con mercado de compradores, porque los ciclos del flipping son muy cortos. Entonces te permite rápidamente empezar y terminarlo sin que haya tanta variación en el mercado ni en la economía en general. De todos modos, el mercado inmobiliario tiende como a ir un poco más despacio que el resto de los mercados. Si hay una devaluación importante del mercado inmobiliario, no es que devalúa automáticamente, sino que se va acomodando muy de a poquito. Entonces, hacer un proceso tan corto del flipping te permite poder seguir haciendo buenos negocios más allá de estas divergencias. Yo lo que creo, entre otras cosas, es que en este momento en particular, como decís bien vos, acabamos de pasar el punto de inflexión que tenemos en este país de todo, en el mercado inmobiliario también, acabamos de pasar el punto de inflexión y estamos empezando la suba de precios. Entonces, el viento de cola ideal para aquellos que necesiten empezar o que deseen empezar con este negocio, porque si no están comprando la mejor de las oportunidades o están capaz gastando más de lo que deberían en la obra, hasta que aprendan el negocio para hacerlo lo más finito y más prolijo posible, tienen la ventaja de que el mercado los acompaña. Entonces, el mercado acompañando va a corregir cualquier error que puedan llegar a cometer de primerizos, que tampoco son, viste, no es que uno... Pero nada, cualquier pequeño error va a ser corregido por el mercado que está acompañando y que está haciendo que las propiedades se vayan para arriba. Y Perfecto. volvemos Manu, para ¿vos mí. qué pensás? Sí, yo pienso que es cierto que ahora estamos en un buen momento. Pueden pasar muchas cosas, la verdad que uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. Pero la verdad que yo me guío por lo que hacemos nosotros. Nosotros hemos invertido en todo momento. Y la primera vez que nos tocó pasar por esto fue después del 2018, que bueno, las propiedades se derrumbaron muchísimo. Como decía vos, Virgilio, todavía no se recuperaron. Y bueno, en ese momento que lo hicimos, era un poco de incertidumbre decir, bueno, che, lo estamos haciendo, esto va a funcionar. Y la verdad que sí, y funcionó. Y la clave de esto es un poco lo que hablábamos antes, es que hay que comprar bien. O sea, hay que conocer bien lo que estás comprando. Si lo compras en oportunidad, si el lugar que estás comprando tiene un buen potencial y lo dejas bien, la verdad que el riesgo termina siendo muy menor, y que nosotros nos animamos a todo en ese sentido. Cuando sabemos que estamos comprando bien, y eso te lo da un poco el conocimiento, vamos con todo y vamos, sabemos que el riesgo, la verdad, lo peor que podría pasar es decir, bueno, no ganamos tanto, o decir, bueno, en el peor de los casos, la verdad que nos pasó en el 99% de las veces, no nos pasó, una vez sí nos pasó, y en ese momento decís, bueno, lo único que hay que hacer es esperar a que en un momento esto recupere, porque, como decían antes, esto es por ciclos, en algún momento va a levantar. Por más de que parezca el peor momento, la pandemia, uno dice, bueno, este es el peor momento del mundo, bueno, ahora las propiedades volvieron a subir, y si nosotros tenemos en cuenta el contexto económico, antes parecía imposible, y bueno, y ahora están subiendo. Así que hay que ser paciente y siempre va a ser un buen negocio. Me encanta. Lau, recién hablabas, dijiste la palabra primerizo, de errores que uno puede cometer en primerizo. Y ahí les voy a preguntar a los dos, primero a vos, Manu, si te parece, ¿cuáles son los errores que hay que estar muy atento y tratar de evitar cuando uno hace flipping, porque son los ladrones de la rentabilidad del flipping? A ver, varios factores. Yo creo que cuando ves un departamento que no tiene potencial, quiere decir departamentos que digas, este departamento, la verdad que no lo va a querer nadie por más de que le haga todo, le ponga toda la plata encima, le deje la mejor. No, porque no tiene luz, porque por ahí está en una cuadra que no es la mejor, o no sé, pueden pasar diversas cosas de esas. Pero yo creo que lo más importante es que el departamento tenga potencial. Si vos lo ves y decís, bueno, nosotros nos ha pasado de comprar plantas bajas, que las plantas bajas en general están vistas como departamentos que tienen menos valor que otros, lo de tercer, cuarto piso, que es real. Pero a veces las plantas bajas, depende del edificio, si por ahí no es tan alto, y le sacás, no sé, las típicas plantas bajas que antes las techaban con esos, no me acuerdo cómo se llaman, los aleros esos de metal, que lo ves y entras en un lugar lúgubre, horrible. Bueno, por ahí lo sacás, entra la luz y decís, wow, acá sí hay potencial. Entonces, es eso, ¿no? De ver qué le podés hacer como para que realmente vuelva a tener algo de brillo ese departamento. Perfecto. Lau, ¿qué errores crees que son
los ladrones de rentabilidad? Bueno, sí, empezando como decís vos, el 50% del negocio está en la compra de la oportunidad. Y después, el resto del negocio está en no sobre refaccionar ni subrefaccionar el inmueble. Eso quiere decir que si vos gastás demasiado dinero para refacción, de a poquito te va comiendo la rentabilidad. ¿Por qué? Porque hay gastos que no van a volver. Hacemos mucho hincapié en el curso de eso. Que hay una parte de los alumnos del curso que son arquitectos y el arquitecto tiende a querer, se va como esto, engolosinando, volviendo con esta palabra de que nada, viste, ya que estamos le ponemos una mesada de silestone y el piso lo hacemos así y esto y la grispería. Y la realidad es que muchas veces no hay retorno de esos gastos. No pasarse con los gastos de obra, ser como súper obsesivo con la rentabilidad, saber que el presupuesto tiene un límite, hay un número máximo que se puede gastar y hay que gastarlo de manera inteligente. Y lo mismo al revés, esta cosa de subrefaccionar, de decir, bueno, le damos una lavadita de cara, lo pintamos así nomás, y sin darse cuenta que capaz que por gastar de menos, después el producto no termina siendo lo suficientemente interesante o atractivo para aquel que lo va a comprar. Así que esas dos cosas son fundamentales. Y la otra pata importante de la rentabilidad tiene que ver con el valor de venta, que ya lo hicimos, ya lo charlamos. Si nos ponemos un valor de venta equivocado y queremos venderlo muchísimo más caro, pasa el tiempo. Y cuando pasa el tiempo, la rentabilidad se va achicando. Entonces me parece que, porque nadie te va a asegurar que te lo van a comprar por un valor por fuera del mercado, por un valor que no sea competitivo. Entonces ahí puedes en vez de estar un mes para venderlo, puedes estar 5 meses para venderlo, buscándole el novio, que lo pague ese valor que vos querés. Y en ese buscarle el novio, que no lo tenés asegurado, se te va yendo, se te va diluyendo la rentabilidad. Entonces me parece que hay que ser súper estratégico y entender que este negocio no va de buscar un novio, va de que se desesperen por comprar. Me encanta esa metáfora. Y has nombrado el curso Flipping Master. ¿Qué podrías contar de la experiencia de trabajar con alumnos que no tenían ni idea no habían hecho nunca un flipping y que 12 semanas después ya muchos están por su segundo flipping, ya están comprando su segunda propiedad? Es como muy interesante el proceso. ¿Cómo lo has vivido y qué puedes comentar de tu experiencia como mentora? Creo que si decimos que el flipping transforma casas, el curso transforma personas. Virgilio, para mí ha sido hasta para mí una experiencia súper transformadora cada vez que estamos entrenando a gente para que entienda este negocio, sean arquitectos o no, y que todos tenían muchos arquitectos con ganas de meterse en esto y otras personas que no conocían del rubro, no saben nada de arquitectura, brokers, contadores que querían meterse, se animaron a hacer el curso, que fue un curso para mí súper interesante porque estábamos ofreciéndole a una persona que en un curso ya arranque a ganar plata. Generalmente la gente paga por hacer un curso. Acá ya la gente entraba al curso y ya empezaba a ganar plata. Creo que de los 12 alumnos, 11 ya tienen la propiedad, están muchos en obra, algunos están por el segundo flipping ya buscando para escriturar el segundo flipping, así que ha sido, me parece, un curso realmente súper interesante para todo. También he incorporado un montón de información, tanto tuya como inclusive del resto de los alumnos, porque fue como un ida y vuelta nada, fue realmente mágico y creo que fue muy dinámico, muy particular, ¿no? Porque era súper pragmático, ¿viste? Los chicos se arrancaban, tenían 12 semanas, en esas 12 semanas ya estaban comprando un inmueble, pensando qué le iban a hacer, dónde lo iban a comprar. Consiguiendo los inversores. Consiguiendo los inversores, hemos tenido prácticas y clases muy, muy diversas, muy entretenidas, ha sido realmente súper, súper lindo. Y sabemos que también los chicos están más que felices. Y con respecto a los que no son arquitectos, también han encontrado la vuelta para hacerlo y entendieron que el negocio no va de simplemente hacer una obra, sino que es un negocio empresarial, donde No, es que yo creo que uno se puede acercar al flipping desde cualquier ocupación, profesión o inquietud. Con ser emprendedor ya y tener un espíritu de negocios ya sirve. Hay ventajas competitivas como manejar el mundo de las inversiones o manejar el mundo de la remodelación o manejar el mundo comercial, ser buen vendedor o tener inversores, pero es como desde muchos lugares distintos uno puede acercarse a este negocio. No tiene barreras de acceso. Sí se necesita capital, pero si uno es una persona confiable que entiende el negocio, el capital necesita proyectos y personas sólidas, así que nosotros enseñamos en el programa a juntar capital con inversores. como Para anécdota terminar, chicos.
Sí, Perdón, dale, como por favor, anécdota dale. quería agregar que del curso fue una contadora la que primero adquirió su propiedad y que empezó con la obra. Y los arquitectos que estaban como mucho más sesgados con la idea de qué comprar y qué hacer, estuvieron un pasito atrás. Pensábamos que iba a ser al revés, pero no. Así que me parece que eso también es un dato importante para aquellos que no son arquitectos y que tienen ganas de meterse en este negocio. Por supuesto. Les quiero pedir, como para cerrar este episodio hermoso que acabamos de tener, le den cada uno, cierre con un consejo a una persona que se quiere meter en este negocio y diciendo además cómo la gente los puede seguir, cuáles son sus redes o cómo los pueden encontrar ustedes, las personas que nos estén escuchando o viendo. Bueno, a ver, un consejo. No me quiero poner un poco trillado en ese sentido, pero la verdad que creo que si te gusta y pensás que lo podés hacer, empezá a hacerlo, metete en este mundo porque te da muchas oportunidades. Y como decían ahí, yo no soy arquitecto, así que lo sé de primera mano. Siempre me gustó las remodelaciones y demás, me doy maña, pero no soy arquitecto. Pero bueno, hay que meterse, hay que jugársela, conociendo un poco el mercado, contactándose con gente que conozca un poco de esto. Y bueno, y seguir un poquito ahí la intuición que va a servir un montón. Y bueno, a mí me pueden seguir en Instagram por Flip Extreme, que escribe Flip X Treme, o Manu Irursun, y ahí me van a encontrar. Gracias, Manu. Muchas gracias por tu consejo y por todo. Lau. Bueno, mi consejo también va un poco de la mano de lo que dice Manu. Me parece que este es un negocio donde hay que animarse. Hay que animarse como inversor, como manager, como flipping manager. Creo que capaz que si no te animás como flipping manager, está bueno que arranques como inversor, viendo cómo otro flipping manager hace el trabajo y de a poco ir aprendiendo, conociendo el mercado, hablando con brokers, con gente que conozca el tema, como decía Manu. Pero me parece que está bueno animarse, porque realmente es un negocio que transforma no solamente casas, sino transforma la vida de mucha gente y sobre todo transforma tu vida, porque te da tus tiempos, la satisfacción de hacer un negocio tan dinámico que resulta que funciona, y creo que realmente es transformador. Y bueno, nada, a mí me pueden seguir en Casas Prop, que es mi Instagram, así que... Bien. Bueno, yo también quiero cerrar con un consejo que es fórmense. Y puede parecer un consejo comercial porque tenemos el programa Flipping Master, pero no lo es. Fórmense como sea, escuchen otros podcasts, lean libros. Saben que tengo mi libro que se llama Comprar, Remodela, Vende, Gana, pero lean, fórmense porque es un negocio que da muchas oportunidades, pero también uno puede cometer muchos errores que te quitan toda la rentabilidad. Es decir, hay mucha gente que hizo este negocio y no ganó un centavo porque hay muchas cosas que se pueden hacer mal y muchas cosas que se pueden hacer bien. El mejor negocio que pueden hacer es meterse en el flipping, que es el negocio inmobiliario más rentable del mundo, si lo saben hacer bien. Así que fórmense, sean curiosos, exploren, usen ChatGPT, háganse asesorar, no crean que lo saben a las cosas, porque siempre se puede seguir aprendiendo y ese sería mi consejo. Aprendamos porque es un negocio que si lo aprenden, les puede ir súper bien. Bueno, Manu, Laura, fue un placer. A todos los que nos están escuchando, nos seguimos viendo en los próximos episodios. Y el abrazo, nos vemos en el próximo Flip. Gracias por escuchar Flipping Master. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si querés dar el siguiente paso y trabajar conmigo más de cerca, visita flipping-mediomaster.com. Nos vemos en el próximo Flip.